Esta sesión se centra en, como dice ahí, multiprocesadores y concurrencia, pero en particular en lo que respecta a la arquitectura de un motor de videojuegos. ¿Ya? Así que ese es el tema en el que vamos a concentrar nuestras energías. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta o problema que queremos abordar es el de la velocidad. ¿Ya? Y tomemos eso como motivación. Y la pregunta clave es, ¿cuántos game objects podemos manejar en nuestro videojuego, en nuestro motor? Ya que hay varios ejemplos, ¿cierto? Acá títulos famosos, ¿cierto? Como el Vampire Survivor, StarCraft y GTA. Son súper distintos entre sí, pero podemos ver que aquí hay un montón de objetos en la escena, ¿cierto? Puntajes, numeritos, efectos de partículas, pero hay un montón de cosas pasando aquí. Entonces, cada una de esas tiene su propia lógica y es un poco, wow, cómo es factible, ¿cierto? Que esto ocurra. En StarCraft, peor aún porque es en tres dimensiones, ¿cierto? Quizás no hay tantos objetos, aunque podrían haberlos, ¿cierto? Pero también hay explosiones, efectos tridimensionales. em, y acá en el caso de GTA tenemos un mundo abierto donde cada personaje tiene un nivel de conducta que yo esperaría que sea bastante más sofisticado, digamos, que un esqueleto de estos del Vampire Survivor. Entonces, aquí hay dos preguntas, ¿cierto? Una es cuántos objetos podemos manejar y la otra es cuán complejos pueden ser estos objetos, ¿ya? Eh, entonces, al final del día, manejar un videojuego de estas características es un proceso pesado, ¿ya? Intenso computacionalmente. Por lo tanto, dependiendo del juego, por supuesto, dependiendo de la máquina, pero necesitamos una máquina poderosa, ¿ya? Hoy en día hay máquinas poderosas en un reloj, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, pero en definitiva hay que estar consciente, ¿cierto? Esto no es solo un procesador simple de unos cuantos kilohertz, megahertz. Necesitamos, dependiendo de la aplicación, dependiendo del caso, que es lo que queramos hacer, ¿cierto? Una máquina lo suficientemente rápida. Y, mm, y desde el comienzo los videojuegos han estado empujando, siempre quieren un procesador más rápido para manejar más objetos, para que estos objetos sean más complejos cada vez. Eh, entonces uno siempre quiere más, siempre queremos la simulación del mundo real, estilo GTA V, ¿cierto? Que ojalá cada NPC tenga sus propias conductas, sus propias habilidades, sus propios intereses, y ya empezar a modelar todas esas cosas requiere un procesador que esté al tanto de todo eso. Y, mm, y hay que tener presente nuestro presupuesto, ¿cierto? Nuestro budget. Si queremos 60 frames por segundo, tenemos solamente 16 milisegundos para procesar todo eso. Entonces, siempre ha sido desafiante y por eso hay que ser bien eficientes en la programación de videojuegos. Y, mm, y no hasta hace muchos años atrás, uno podía programar y podía planificarse un poco porque los procesadores cada vez eran más rápidos. Entonces, si hoy día eran a 1 GHz, quizás el próximo año eran a 1.5 o 1.2, iban a ser más rápidos. Entonces, yo podría hacer una estimación y ejecutar, planificar mi desarrollo del año, ¿cierto? Para que ahora funciona lento, pero en el procesador que va a salir el próximo año o en 5 años más, va a funcionar súper bien, ¿ya? Eso se podía hacer. Simplemente uno, si quería un computador más rápido, bastaba con sentarse a esperar. No había que hacer mucho. Y funcionó así. Si se fijan, desde el año 85 hasta por aquí, por el 2005 más o menos, ¿ya? Fue aumentando la frecuencia del procesador, ¿ya? Y llegó a este punto aquí que más o menos se estanca después de los 3. ¿Ya? Hay un montón de procesadores de distintas marcas, pero están por aquí alrededor de los 3, quizás llegan a 4, a 5 los más rápidos, pero llegamos a un punto un poco de saturación.
Y eso, bueno, estaba la ley de Moore que más que ley era una motivación de la industria a superarse a sí misma. Ya decía que cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador. Y gracias a eso, como esto, claro, tenemos esta recta aquí, permitía hacer toda una serie de planificaciones económicas, ¿cierto? Y lo que les contaba, de desarrollar algo que va a funcionar bien en el procesador del próximo año, ¿ya? Pero resulta que, como vimos en este gráfico, se saturó. Y la razón principal de de esto es que hay un reloj, ¿cierto?, que está oscilando. Y si yo hago oscilar ese reloj más rápido, se calienta el circuito, se calienta. Entonces necesito una estrategia de disipación de energía. Y ahí es donde a los procesadores inicialmente se ventilaban, se enfriaban con el aire, ¿ya? No era necesario nada más que eso. Después con un ventilador, y ahora necesitamos un sistema, estos all-in-one, ¿cierto? Que tiene un radiador con un líquido refrigerante que circula y finalmente enfría el procesador. Y ahí estamos. Necesitamos una solución térmica buena si queremos aumentar más la velocidad del procesador, ¿ya? O si no, se derrite. Ya se derrite. Em, entonces ya no podemos sentarnos a esperar, ¿ya? Ya eso ya no es una solución, si es que alguien lo pensaba así. Entonces es un problema. Encontramos un límite más o menos a los 4, he visto algunos procesadores de hasta 5 GHz, pero ahí está el límite, no podemos ir más rápido que eso, principalmente debido a la solución de enfriamiento. Ya no hay una solución de enfriamiento, hasta que alguien la invente, todavía no podemos ir más rápido. Hay un video aquí bien entretenido del canal de YouTube Linus Tech Tip, LTT, donde logran utilizar una GPU, o sea, perdón, una CPU eh, con nitrógeno líquido, la enfrían, ¿ya? Y logran acelerarla hasta 6,9 GHz. Ya es brutal, es brutal. Entonces usan el computador y le están inyectando, están echando baldes de nitrógeno líquido para enfriarlos mientras funciona. Eh, bueno, vean el video si se entretienen un poco, pero si alguien considera eso como una solución factible, resulta que esa solución es extremadamente cara. Ya hay que se gasta un montón de nitrógeno líquido solo para estar un rato, digamos, jugando. ¿Ya? Pero, a pesar de que no podemos ir más rápido, todavía podemos poner más transistores en el mismo espacio. Entonces, una solución o un enfoque alternativo a acelerar la velocidad del reloj del procesador, ¿cierto? El tiempo de procesamiento. O sea, sí, sí, el reloj de procesamiento, es implementar más núcleos, ¿ya? Más multicore, una capacidad multicore. Entonces, en el mismo espacio chiquitito, ahora podemos poner varios núcleos. Entonces, podemos ejecutar las cosas al doble de rápido, si es que ejecutamos la mitad en un procesador y la otra mitad en el otro procesador, ¿cierto? Pero el problema aquí es que ahora la programación se vuelve acá, como el texto que está tachado, es más complicada, ¿ya? Entonces, eh, lamentablemente, si quieren verlo de esa forma, ahora programar es más difícil, porque hay que estar preocupado de múltiples procesadores, hay que programar concurrentemente, ¿cierto? Con threads. Entonces, no hay que deprimirse, creo yo, y hay que ver esto como algo positivo, ¿cierto? Ahora la programación es más entretenida, ¿ya? Si queremos programar más rápido, entonces lo que hay que hacer es programar concurrentemente. Porque hoy en día en realidad todas las máquinas toman el celular, tiene 8 cores, ¿ya? Un smartwatch probablemente tiene al menos 2, una Raspberry Pi tiene 4, tiene 8. Entonces, cualquier arquitectura de computador moderna tiene más de un núcleo. Entonces, si queremos programar bien y estar en el borde de lo que es posible, tenemos que programar súper eficiente para una arquitectura multinúcleo. ¿Ya? Y tenemos que adaptar nuestro programa para eso. Aquí hay un video que considero yo que es interesante, dura solo menos de 4 minutos, y va mostrando cómo se fue achicando
la tecnología, ya empieza a mostrar los tamaños relativos, ya en respecto de biología, una célula, un virus, ya, y empieza a ver, para un poco dimensionar el tamaño de los transistores, ya, pienso que es importante saber de qué estamos hablando, ya. Así que también véalo, es bien cortito, así que se los dejo ahí de referencia en las diapositivas. Este, este multiprocesador actualmente es algo como esto que se ve acá. Este es un Ryzen, AMD Ryzen. Hay dos versiones, la Zen 2 antigua y la Zen 3 la nueva, y creo que ya estamos en la Zen 4. Y han ido haciendo mejoras, pero es un procesador multinúcleo. Tenemos aquí 8 cores, ¿ya? 8 cores también en la versión Zen 3, pero que tiene aquí una memoria caché compartida cada 4 cores. ¿Ya? Y acá hay una memoria caché compartida para todos los cores. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que un núcleo está realizando una tarea, entonces accede a esta memoria compartida y realiza su tarea hasta que se desocupa, termina, tiene que esperar algo y deja la memoria ahí lista para seguir trabajando en la memoria caché L3 compartida. Y viene otro core que se desocupa y ve el proceso listo y está listo para continuar el procesamiento, digamos, ya no está esperando entradas del usuario o leer del disco duro, ¿cierto? Entonces esa tarea está lista para continuar y cualquier core disponible de estos cuatro puede tomar esa tarea y seguir trabajando, ¿ya? Cada core tiene memorias caché adicionales, niveles L2 y L1, pero esas ya no son compartidas, ¿ya? Entonces ahí más complicado. Pero lo importante es que gracias a esta memoria compartida es posible que una tarea parta en un core y termine en otro y no sea tan costoso, ¿ya? No es como tener distintos procesadores conectados por un cable, eso sería súper lento. Pero acá estos núcleos están juntos, ¿ya? Y el hecho de que estén juntos vuelve posible tener esta memoria compartida. Y acá, bueno, puede ser eficiente hasta... Estos cuatro núcleos pueden compartir tareas entre sí sin, digamos, una penalización tan grande de, de performance en el sentido de acceso a memoria, ¿ya? Y lo mismo con estos otros cuatro, porque si la memoria que necesito no está en esta memoria caché, lo que tengo que hacer es ir a la memoria RAM, que es un circuito que está muy lejos, muy, muy lejos, ¿ya? Entonces eso es lento. Entonces acá la versión Zen 3 tiene esta mejora de que la memoria caché es compartida para todos los cores. Entonces cualquier core que esté libre puede ir y tomar tareas. Entonces tengo una posibilidades de compartir información mucho mejores y eso permite, digamos, sacarle más provecho y que los núcleos, digamos, estén principalmente trabajando y no esperando por información. Ya eso es lo que se quiere. Esta es un poco la tendencia, pueden revisar ahí los cambios de la Zen 4 que salió el año pasado, creo, no lo he revisado. Físicamente, si es que no han abierto un computador, se ve algo como esto, ¿ya? Es una placa metálica que sobre eso se monta el disipador, ¿ya? Con una pasta térmica y abajo de eso tiene un montón de pines que se conectan ahí a la placa madre, en caso de que no lo hayan visto. Si miramos consolas, aquí hay PlayStation 3 y PlayStation 4. La PlayStation 3 tenía varios núcleos, tenía, creo que eran 7, o sea, perdón, 8, donde había un procesador principal, que era la PPU, creo que era Principal Processor Unit, y 7 CPU, o Secondary Processor Unit, todas funcionaban a la misma velocidad, ¿cierto? 3,2. Pero el principal era el que tenía memoria caché. Se fijan, tenía solo dos niveles, L1 y L2, y esa no era compartida con el resto. Las unidades de procesamiento secundarias simplemente tenían estas memorias locales para realizar sus tareas. Entonces, programar para esta arquitectura, ¿cierto? El código C que uno programa tiene que compilar y funcionar y reservar memoria en estos espacios. Entonces, lograr un game engine que funcione bien en esto es, es posible, se hizo en juegos como el Uncharted, pero es difícil, es súper desafiante por lo distinto que es de un computador
tradicional, ¿ya? Aquí hay 256 megabytes de memoria RAM y aquí tenía esta es la DMA, Direct Memory Access, ya que permitía acceder a la memoria, digamos, un poco rápido, ¿ya? Y aquí está la memoria de video y ahí está la tarjeta de video, la GPU Nvidia, ¿cierto? Un mundo aparte. Pero es un poco la arquitectura de la PlayStation 3. Y la PlayStation 4 se parece mucho, de hecho es AMD también. Acá en este caso esto no era AMD, creo que eran basados en PowerPC, que por debajo es RISC-V. Pero acá la AMD Jaguar, esta era, de hecho se ve aquí más lenta, más lento en cuanto a gigahertz, pero tiene se parece a la Zen 3, ¿se fijan? Tiene esta memoria compartida entre distintos cores. Entonces aquí hay 4 cores con una memoria L2 caché compartida, 2 megabytes y 2 megabytes acá, y ahí tiene un conector, un bus de alta velocidad para pasar de una caché a la otra. Entonces esto se parece mucho más a un computador y por lo tanto un compilador, digamos, de computador requiere menos modificaciones, ¿cierto? Para poder compilar para esta arquitectura. Em, y, y bueno, está el acceso a memoria y memoria RAM. Y si se fijan en cuanto a el mundo Xbox, la 360 y la Xbox One pasa un poco lo mismo. También está, bueno, la Xbox 360 siempre fue parecida a un computador en el sentido de que cada procesador, cada core, tenía acceso a la misma memoria caché con L1 y L2, ¿cierto? Y después a la memoria RAM. Entonces esto se ve bastante simple en comparación a la PlayStation 3. Y la Xbox One, si se fijan, es muy similar, si es que no, bueno, igual no es, pero es muy similar a la PlayStation 4, ¿ya? Y desde ahí en adelante, en realidad las consolas son cada vez más parecidas a un computador, ¿ya? Hay diferencias sutiles, pero esa ha sido la dinámica. Y la razón es que esto es una carrera tecnológica, ¿cierto? Entonces, si la plataforma es simple de trabajar con esta plataforma, se van a desarrollar más juegos para esa plataforma y va a ser más barato. Más barato y van a haber mayores ganancias, ¿cierto? Y el sistema, digamos, funciona. Pueden fijarse que en ambos casos es AMD la- el fabricante de estos procesadores. La Xbox 360 es PowerPC, también es RISC-V. Em, AMD es, ¿cómo se llama? X86. Es la arquitectura clásica de computador. Entonces, así son las consolas por dentro, ¿ya? Así son los computadores por dentro, son parecidos hoy en día. Entonces, si queremos programar videojuegos eficientes, tenemos que aprender a usar este tipo de multiprocesadores, ¿ya? Y hay tres estrategias básicas, que son las que tengo acá en la diapositiva. El título, ¿cierto? Es Seizing the Power. O sea, usar la fuerza, ¿cierto? Usar el poder de cómputo que tenemos de alguna estrategia. Porque normalmente cuando a uno le enseñan a programar, está pensando en un sistema, digamos, de un core que avanza el programa línea a línea, ¿cierto? Hay modelos de programación concurrente y todo, pero al menos lo clásico es así. Entonces, ¿cómo logro yo paralelizar mi programa si es que yo lo pensé, si es que yo pienso linealmente? Que digamos es lo más simple. Una estrategia es fork and join, ¿ya? Que significa bifurcar y unir. Entonces, aquí hay un caso de uso para el sistema de animaciones. Entonces, actualizo GameObject en un puro thread y después para actualizar las poses, ¿cierto? Las partes de cada articulación, de cada personaje, esa parte no depende de nada más, ¿cierto? Entonces puede ser ejecutada independientemente. Entonces ahí se hace un fork y puedo ejecutar esa parte del código en paralelo. En vez de hacer un fork, em, y pasar por cada pose, digamos, en un puro procesador, proceso cada pose en un thread o en un core distinto, ¿ya? Y una vez que termino todo eso, tengo que juntar los resultados y ahí ejecuto la actualización del GameObject posterior a la animación, ¿ya? O algún proceso si es que lo necesito.
Y luego puedo simular física. Y digamos que esta física también la puedo ejecutar en paralelo, ¿ya? Entonces nuevamente ejecuto otro fork y después para los resultados vuelvo a unir los resultados de eso y ejecuto el siguiente paso que sería la física de Ragdoll. Ya, este es un ejemplo que permite, digamos, alivianar la carga de procesamiento, ¿cierto? Esta parte, en vez de que sea un proceso lineal, pasa a ser un multiproceso, ¿cierto? Hay ciertos puntos de sincronización, pero esta estrategia es una forma de paralelizar. ¿Ya? Podemos discutir si es la mejor, si es la peor, pero tenemos una idea. Em, siguiente estrategia, y déjenme ver si puedo, espero esto funcione, estoy moviendo mi cámara para que no tape el diagrama. Un thread por subsistema, ¿ya? Em, Acá hay un paradigma que es de separación, utilizar distintos threads para separar responsabilidades. ¿Ya? Entonces cada thread va a tener una responsabilidad distinta. Va a haber un thread que se encargue de procesar la animación, otro que se encargue de procesar la física, otro que se encargue de procesar el rendering, ¿ya? Otro que se encargue de procesar, en este caso es el main, que es todo lo demás, pero podríamos tener tantos sistemas, tantos threads como sistemas tengamos en nuestro videojuego. Y el thread principal, el main, lo que se encarga de la coordinación del trabajo de los otros threads. Entonces empieza aquí le digo aquí, kickoff, empieza el proceso de animación, empieza el proceso kickoff de Dynamics, ¿cierto? El proceso de física. Em, y cuando algo está listo, aviso. Por ejemplo, acá en la parte dinámica, aquí ya terminó de resolver las colisiones, entonces ahí el sistema de animación calcula eh, ragdoll skinning sería la piel del ragdoll, que sería cómo se deformó la piel, el mesh, em, después de las conductas físicas, ya a eso se refiere. Entonces aquí hay, eh, este paradigma está súper interesante porque si tengo un problema en física, yo voy a mirar ese thread. Si tengo un problema en animación, voy a mirar ese thread. Si tengo un problema en rendering, voy a mirar ese thread, ¿ya? Em, entonces, digamos, ayuda a modelar el game engine de esa forma. Uno de los inconvenientes que tiene son estos sleep, estas áreas achuradas, que eh, tengo ese thread inactivo, ¿cierto? Entonces, si tengo 4 cores, un core por thread, tengo algunos cores que no están siempre trabajando. Entonces, una idea para no tener ese tiempo muerto, digamos, es utilizar un sistema de trabajos, que ese es el enfoque siguiente, ¿ya? Em, Aquí voy a devolver mi camarita, espero eso haya funcionado. Em, entonces, un sistema de trabajos. Y en este caso hay incluso esto tiene los nombres de PPU y CPU, que son los que utilizamos para PlayStation 3, pero aquí imagínense que esto es para un caso más genérico. Va a haber un thread principal y otros threads secundarios, ¿ya? Y cada thread secundario es capaz de procesar cualquier tipo de tarea, no solo de animación, no solo de física, sino que puede hacer cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, el thread principal lo que hace es coordinar a los threads secundarios. Necesito animación, entonces libera una tarea de, oye, necesito ejecutar este proceso de animación. Después, necesito ejecutar este proceso de rendering, este proceso de física, este proceso de inteligencia artificial, este proceso de planificación de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este proceso de agregar algo a mi base de datos, a mi inventario, etcétera. Entonces, el tema es encapsular una tarea y entregar esa tarea a este pool de threads y cualquier thread o core disponible va a tomar esa tarea y la va a ejecutar. ¿Ya? Acá hay un overhead de que hay que tener la capacidad de encapsular tareas genéricas. Entonces cada core secundario tiene que capturar esta tarea esa captura, digamos, va a tener que tener toda la información necesaria, todas las variables de estado y todas las funciones necesarias para trabajar sobre esa data.
¿ya? Y una vez que se termine, tengo que eso señalizarlo de alguna manera para que el thread principal pueda recuperar la información desde ahí, ¿ya? Entonces esto es interesante. Lo bueno es que no tengo tiempos muertos. Tengo el overhead de crear esas tareas. Ya ese es el inconveniente. Y esto termina siendo bien complejo de implementar, pero se puede. ¿Ya? Este es un modelo de trabajos. Y digamos, quizás es el más eficiente, digamos, el que logra mejor utilización de una máquina. Y además escala. Porque si tengo más cores, simplemente añado más cores secundarios, ciertos threads secundarios, y van a haber más threads disponibles para capturar tareas y ejecutarlas apenas lleguen. ¿Ya? Entonces este sistema escala, a diferencia del anterior que es un thread por subsistema que simplemente, o sea, tengo una cantidad de sistemas limitados, ¿cierto? Entonces si tengo 5 sistemas, da lo mismo que tenga 10 cores, no puedo tener, tendría que empezar a partir los sistemas, ¿cierto? Y eso quizás no es factible, o al menos no es fácil, ¿ya? Entonces, ahí hay tres estrategias en las que podemos utilizar, digamos, multicore en videojuegos, ¿ya? Dicho lo anterior, em, los videojuegos fueron, siguen siendo, probablemente, lentos en adoptar arquitecturas multinúcleo, ¿ya? Porque es difícil, no hay otra razón, ¿cierto? Es una industria comercial que hay que cumplir con los plazos, ¿cierto? Hay que lanzar el videojuego en cierto momento porque si no nos quedamos sin presupuesto, o si no nos perdemos las ventas navideñas o la venta de cuando se estrena la película. Entonces hay plazos bien fijos, hay presupuestos bien fijos, entonces em, no hay mucho tiempo de investigación o a veces se puede hacer, pero solo en las empresas más grandes que desarrollan un juego durante 5 años, ¿cierto? Em, pero aún así, una separación básica que se suele hacer es la arquitectura clásica que presento acá, que es un poco como un thread por sistema, algo así, pero en realidad son solo dos. Uno para rendering, para el proceso de rendering, y otro para todo lo demás, que es este que le estoy llamando aquí Simulation Thread. ¿Ya? Aquí pasa todo, colisiones, física, inteligencia artificial, cualquier tipo de cálculo que quieran hacer, todo eso pasa ahí. En cambio, en el thread de rendering se ejecutan procesos de optimización de rendering. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que no es visible lo trato de descartar, cosa de no enviar esos triángulos a la GPU. ¿Ya? Entonces yo nunca le digo a la GPU dibuja esto que está fuera de la pantalla. La GPU va a tratar de dibujarlo e internamente se va a dar cuenta que ese triángulo está fuera de la pantalla, pero todo eso pasa a ser caro, ¿cierto? Si tengo un mapa súper realista con millones y millones de triángulos, si le envío un millón de triángulos que no se ven, es tiempo, o sea, no solo tiempo de la GPU, sino que el bus de memoria que conecta, ¿cierto? Esto va a estar saturado de información que ni siquiera se va a ver, ¿ya? Entonces eso no hay que hacerlo, hay que ejecutar un proceso de optimización. Y ya vamos a hablar de eso más adelante en la clase de rendering, pero lo importante es que hay un thread dedicado a optimización de procesos de rendering, ¿ya? Y para lograr eh, que estos dos threads puedan funcionar efectivamente en paralelo, pasa lo que intento ilustrar aquí en este diagrama. Hay una copia de la información, ¿ya? Una copia no de toda la información, sino que solo la información gráfica. No me interesa la física, ni la inteligencia artificial, ni nada más, solamente, digamos, los mesh, los materiales, los shaders, ese tipo de información. Entonces, si estoy procesando un frame T, ese frame T lo estoy procesando, por lo tanto no puedo optimizarlo. Entonces, cuando ya está listo, lo que hago es copiar esta información a otra estructura de datos, ¿ya? Que me represente el mismo estado, pero solo la parte de rendering, solo la parte visual, ¿ya? De nuevo, solo los meshes, solo los shader programs, ¿ya? Entonces, avanzo mi frame y en el frame siguiente, en el T más 1, ahí proceso el estado, digamos, que se simuló en el thread, en el frame anterior. Entonces hay un desfase.
Hay un desfase. El render thread procesa información del frame anterior, ¿ya? Y mientras tanto, el thread de simulación no se queda esperando, sino que empieza a procesar el frame T más 1, ¿ya? Entonces, de esta forma, tengo dos threads que al menos están siempre con algo que hacer, ¿ya? De todas formas, uno de los dos puede terminar antes y van a tener tiempo ocioso, pero no importa. Aún así, esto es mucho mejor que nada, ¿cierto? Si no, tendría que, digamos, estas dos tareas se serializan en solo un puro thread y no utilizo nada mi procesador multinúcleo. Esto es bastante bueno y, por ejemplo, Unreal Engine funciona así y muchos game engines que ustedes pueden encontrar por ahí típicamente siguen esta arquitectura porque es bastante sencilla, digamos. O sea, utiliza multithread, utiliza al menos dos cores y además hubo mucho tiempo donde la mayoría de las máquinas tenían dos cores, ¿ya? O uno podía contar que hay dos cores o quizás cuatro, pero los otros dos los podría utilizar para otro tipo de tareas. eh, ¿Ya? Pero las principales pasaban en estos dos threads. Y una vez que el proceso de optimización de rendering está listo, ahí se envía la instrucción a la GPU. Y eso es lo que se llama una draw call, ¿ya? Que le digo a la GPU, dibuja estos triángulos con este shader, ¿ya? Bien conciso, ya que esta es la llamada de OpenGL, de Direct3D. Entonces acá cuando uno envía esa instrucción, que para la CPU es una línea, en la GPU empieza a funcionar en paralelo, ¿cierto? La GPU en paralelo. Entonces esto lo voy a procesar, digamos, el frame siguiente. Y aquí significa que voy a terminar, voy a poder ver lo que procesé en el frame T, recién lo voy a poder ver en el frame T más 2 o quizá en el frame T más 3. ¿Ya? Hay un desfase, entonces, desde que uno procesa las cosas hasta que uno finalmente las visualiza. Em, y, y eso es importante porque aquí estamos añadiendo un delay. ¿Ya? Hay aquí un delay inevitable, pero es súper rápido, ¿cierto? Son solo unos pocos frames, pero eso significa que cuando yo aprieto el botón, las cosas ya no pasan instantáneamente, ¿ya? Entonces hay que estar consciente de eso. Em, y bueno, aquí dice async threads, que ya vamos a ver lo que es async. O sea, lo que significa async es asíncrono, un thread asíncrono, que significa que empieza a calcular y yo sigo haciendo otra cosa hasta que el otro thread termina y de alguna manera me avisa y dice, ah, ya tengo el resultado. Ah, perfecto. Entonces ahora continúo con esa tarea. ¿Ya? La gracia es que ese thread asíncrono ocurre asíncronamente, ocurre en paralelo a lo anterior. ¿Ya? Y yo continúo con otras cosas. Entonces puedo decirle, oye, esto es súper pesado, calcúlalo y quizás me demoro 10 frames, 3 frames, 5 segundos, 2 minutos, estoy calculando un algoritmo de optimización brutal para un juego de estrategia súper complejo, ¿ya? Pero todo ese cálculo pasa asíncronamente, entonces todo lo demás sigue funcionando, sigo procesando lo mínimo, el proceso de optimización de rendering, después de GPU, entonces el juego no se congela, ¿ya? Esa es la gracia y eso es súper importante, porque si yo bloqueo el thread de simulación para calcular algo complicado, significa que este tiempo del frame T va a tener una duración arbitrariamente grande y el juego se congela, el usuario dice, oye, se quedó pegado, no responde. Ya, entonces eso no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Cualquier cosa pesada hay que lanzarla en un thread asíncrono. Y, y si tengo una máquina de 4 cores, ¿cierto? Aquí resulta que estoy utilizando dos cores para los primeros threads, ¿cierto? Y puedo tirar una cantidad extra, digamos, al menos dos en paralelo en otros threads. Y si cada core aguanta esto de, ¿cómo se llama? Tener dos procesadores lógicos por core físico, voy a tener 8, entonces puedo lanzar muchos más threads y va a funcionar, ¿cierto? También tengo una manera de utilizar una arquitectura multinúcleo, digamos, con una arquitectura considerablemente simple, ¿ya? Ese es el objetivo. De nuevo, Unreal Engine funciona de esta manera. Em, Van a encontrar varios engines que funcionan de esta manera, pero no es la única, no es la mejor, eh, pero es suficiente para muchos casos de uso. ¿Ya? Entonces, tarea para la casa, inventen un procesador multinúcleo, o sea, claro, que tome ventajas
que utilice apropiadamente un procesador multinúcleo. ¿Ya? Eso es súper difícil. Invente un game engine que utilice eficientemente un procesador multinúcleo. ¿Ya? Eso, esa es la tarea. Inténtenlo. Piénsenlo. ¿Ya? Pienso que es un desafío interesante. Y si alguien lo hace, digamos, probablemente sea grito y plata si es que logra insertarse en el ecosistema. En el ecosistema. ¿Ya? Entonces, esas son un poco las ideas, ¿cierto? Entonces vamos a la práctica, porque este es un curso práctico, queremos poder programar las cosas. Em, es difícil programar concurrentemente, eso es digno de un curso completo, pero acá quería mostrar un poco lo básico, ya lo básico, en C++. Un thread es algo importante del computador, ¿ya? Yo quiero que el thread se ejecute en un core y el acceso al core o en general al hardware, eso es dominado, es controlado por el sistema operativo, ¿ya? El sistema operativo decide si el programa tiene acceso o no tiene acceso al hardware. Entonces, si yo quiero utilizar más de un core, tengo que pedirle al sistema operativo, quiero usar 5 threads, por favor, dame threads. ¿Ya? Y el sistema operativo se va a encargar de eh, facilitar lo que necesite facilitar. Eh, el problema es que cada vez que yo interactúo con el sistema operativo, y sobre todo esto que es una llamada de hardware, por lo tanto es del kernel del sistema operativo, no estos procesos secundarios, entonces es una llamada cara. Compárenlo con el malloc, ¿cierto? Malloc o new, que necesito eh, reservar una cantidad arbitraria de memoria, en este caso necesito reservar una cantidad arbitraria de threads, es una llamada cara, porque el sistema operativo tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, ¿cierto? Empezar ahí y ver qué es lo que hay disponible y eso es lo que me va a asignar a mí, ¿ya? O sea, a mi programa que estoy implementando. Necesito que el sistema operativo cambie a modo kernel, ejecute esta llamada, ¿cierto? De revisión de hardware y toda esta interrupción es lenta. Entonces esto no es algo que yo quiera hacer en cada frame. Estar generando y generando threads como loco en cada frame y lo mismo con un malo, reservando y reservando memoria como loco en un frame cualquiera. Eso lo que pasa es que el juego va a congelar el juego, ¿ya? Y va a generar una mala experiencia para el usuario. Entonces, aquí hay, por ejemplo, un enfoque que se puede hacer es reservar threads antes de que comience el juego o el loop principal y después simplemente utilizar esos threads que ya están reservados. Y de esa manera no tengo que estar pidiéndole permiso al sistema operativo. Lo mismo con la memoria. Me conviene reservar la memoria y después simplemente la utilizo. ¿Ya? Y no estoy durante el juego reservando memoria. ¿Ya? Hay límites para las cosas. Em, ¿Ya? ¿Cómo utilizamos threads en Windows y en Linux? El sistema operativo Windows tiene este header, el windows.h, y si quiero utilizar threads, esta es la llamada create thread, ¿ya? Y tiene esta sintaxis bien fea, pero es nativa de Windows, así es, esa es la interfaz nativa de Windows. Y para Linux está pthreads o POSIX threads, que está por aquí, pthread create y pthread join y bla bla bla. Y así se usa. También se puede usar pthread en Windows, que por debajo la implementación de pthread para Windows va a terminar llamando a estas funciones, ¿ya? Pero es lo mismo. Entonces, como el mundo de los threads es algo que depende del hardware y del sistema operativo, es una API, digamos, que depende de la plataforma. Si voy a PlayStation, si voy a la Xbox, van a tener sus propias, bueno, quizás Xbox tiene, por ser Microsoft, ¿cierto? Quizás usa la misma, no lo sé. Eh, pero es algo que depende de la plataforma. Entonces yo escribo mi programa y lamentablemente solo va a funcionar en esa plataforma, ¿ya? Y eso es, bueno, así ha funcionado la tecnología por muchos años, ¿ya? Pero siempre existe esta tendencia de tratar de universalizar las cosas digamos, una capa de abstracción que me permita independizarme de la plataforma. Y ahí es cuando en C++, en el estándar de C++ 11 en adelante, se agregó soporte para concurrencia.
¿ya? Se agregaron threads. Entonces puedo utilizar threads utilizando la API de C++ y cualquier plataforma que tenga un compilador de C++ 11 o superior va a tener threads, soporte para threads y va a poder utilizar los threads del sistema operativo subyacente, ¿ya? O del sistema subyacente. Entonces, maravilloso, maravilloso, porque ya no tengo que programar específico para Windows o para Linux o para Mac, ¿ya? Simplemente utilizo la biblioteca estándar de C++ y va a funcionar en cualquier lugar que tenga, que me preste a mí un compilador de C++. 11, 11 o superior, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería esta interfaz? Eh, Bastante sencilla para los casos de uso sencillo, lo que no significa que la programación concurrente sea sencilla. Eso sigue siendo un desafío, pero al menos la API de C++ es bastante buena, creo. Entonces vengo acá, include thread, y creo threads acá, first y second, son dos threads. El primero se crea con la función foo y el segundo con la función var. A la función var le da como argumento 0, que sería el primer argumento, o sea, el único argumento que recibe var se pasa aquí en el constructor de thread. Y lo que hace el constructor del objeto tipo thread, lo que hace es spawnear un thread nuevo y lo inicia a correr. Eso significa que el thread first empieza a correr y no necesariamente seconds empieza a correr al mismo tiempo. O sea, probablemente no, probablemente first empieza a ejecutarse antes de second, ¿ya? Para que lo tengan presente. Entonces aquí tengo dos threads en adición al main thread, ¿cierto? El que está spawneando estos dos threads. Y aquí le digo que puedo trabajar, puedo realizar cualquier tipo de cálculo en el main thread, mientras los otros threads ejecutan cualquier cosa que esté dentro de esas funciones. Y ahora yo quiero esperar que estos dos threads terminen su trabajo. Y para eso se usa join. Entonces el main thread lo que hace aquí con este join es esperar que esos otros threads terminen. Y ahí termino que, o sea, es que imprimo en la terminal que terminaron su trabajo, ¿cierto? Y termino mi programa, ¿ya? Fantástico, fantástico, ¿cierto? Súper simple, ahí en cuanto, bueno, 29 líneas, pero aquí son menos, ¿cierto? Logré generar threads y unirme, ¿cierto? De forma tal de que yo ya sé que tienen listo el resultado que yo necesito. Ahora, esta pega del join, en realidad uno siempre lo quiere. Por ejemplo, ¿qué pasa si se destruye el thread y no ha terminado la tarea? ¿Qué pasa si no pongo join acá? Va a terminar el main thread y resulta que first y second quedaron como threads en memoria dando vueltas, ejecutándose. Se dice un thread huérfano, ¿ya? Y nadie está esperando por ellos, ¿ya? Entonces, uno normalmente no quiere eso porque es como un comportamiento no definido. Y lo que también, lo que sirve en este caso es usar el, el que se llama el JThread, ¿cierto? O JThread, que es joinable, viene de joinable. Entonces, cuando se llama el destructor de thread, o sea, cuando el objeto thread sale de scope, se llama a join. Esa es toda la diferencia. Entonces, en general, este es el que uno quiere, no thread solo, sino que el JThread. Y aquí hay un ejemplo. Genera aquí en main, genero el JThread 0, T1, T2A, T2B. Acá me uno para ciertos cálculos porque razones, ¿cierto? Porque el cálculo lo determina, el ejemplo lo quiere así, pero nadie se unió, por ejemplo, al T4. Entonces T4 puede seguir ejecutándose. Y resulta que llegué aquí al final de main y ¿qué pasa con T4, ¿cierto? Pero T4 es un JThread, por lo tanto, cuando sale de scope, o sea, cuando estoy saliendo de este scope, se llama el destructor de T4 y el destructor de T4 tiene un join. ¿Ya? Entonces el main thread va a esperar que T4 termine. ¿Ya? Em, y eso permite bueno, que el programa termine exitosamente, ¿cierto? Sin tener threads huérfanos. ¿Ya? Entonces, bastante bueno. Ahora,
Hay un tema, ¿cierto? Hemos trabajado con Thread aquí, generando tareas, ejecutándolas en paralelo, fantástico. Pero si todo lo que me interesa es tener tareas ejecutándose en paralelo, uno podría pensar, bueno, pero para eso puedo hacer distintos programas y ejecutar distintos programas en paralelo, ¿ya? Entonces, solamente ejecutar cosas en paralelo en realidad no es programación concurrente. Programación concurrente es cuando me interesa compartir el resultado de un thread con otro thread. Necesito compartir información, ¿ya? Ahí pasa a ser programación concurrente porque ahí es donde están las partes difíciles. Entonces necesito un mecanismo de compartir información de un thread a otro, ¿ya? Entonces ahí la primitiva básica es, o sea, una de las primitivas básicas es el mutex, que me permite sincronizar, ¿ya? Sincronizar. Entonces acá tengo dos threads, T1, T2, acá el main thread espera a ambos, y, y aquí hay, em, hay información compartida. Entonces ambos threads están ejecutando la misma función, print block, con un, que sería, esto es un for, que me está imprimiendo un carácter, si se fijan acá, n veces. Ya durante, si pongo acá, bueno, 50, 50, estoy imprimiendo em, asterisco y signo peso, ¿cierto? 50 veces cada uno, pero concurrentemente. Y lo que pasa aquí es que tengo esta llamada a imprimir en la terminal, ¿ya? Entonces, eh, la terminal es una sola, que es la salida estándar del programa, ¿cierto? Es una sola. Entonces, si tengo distintos threads escribiendo, mandando información, van a haber conflictos. Eh, entonces, lo que hago acá es tener lo que se llama la región crítica del programa, que solamente puede entrar aquí un log, perdón, un thread. Entonces, el primer thread eh, pide el mutex, ¿cierto? Lo bloquea para que nadie más lo tome, o sea, nadie más va a poder entrar a esta sección crítica, se ejecuta este for completo y cuando ya terminé la sección crítica, desbloqueo. Entonces cualquier otro thread que venga acá, el que estaba esperando va a poder tomar el mutex nuevamente, lo bloquea, se imprime. Entonces de esta forma, lo que debería, no tengo el resultado acá, pero lo que debería pasar es que en el fondo se ejecutan los 50 asteriscos y luego los 50 signo pesos o viceversa, ¿cierto? Signo pesos primero y 50 asteriscos después, pero no se entrelazan, ¿ya? Eso es lo principal. Em, Podría poner el mutex dentro del for y sería más quizás interesante, entonces ahí van a aparecer asteriscos y signos pesos, pero no me va a pasar que, em, ¿cómo se llama? Una condición, digamos, inesperada. ¿Ya? Este es un ejemplo. Creo que por dentro de la salida estándar sí está protegida. Habría que revisar bien esta documentación bien específica. Si está protegida en caso de que dos threads intenten imprimir al mismo tiempo. O sea, eso por dentro se organiza con un logs de alguna manera. Pero esto es un ejemplo que intenta ser genérico en el caso de que quieran modificar un sector crítico de memoria, ¿cierto? Que el otro thread no quiero que lo modifique en este estado, digamos, incompleto. Imagínense, estoy actualizando un GameObject y resulta que viene otro thread a consultar información o a modificar la información del mismo GameObject, ¿cierto? Entonces en ese momento no quiero que ese GameObject sea modificado por dos entidades, esa región de memoria no sea modificado por dos procesos completamente independientes, ¿cierto? Porque eso va a generar un estado no definido, ¿ya? Eso con los mutex, esa es la primitiva básica, digamos, de compartir memoria. em, y hay otra forma de representar los mutex que es con un lock guard, ¿ya? En el caso anterior tenemos que utilizar mutex lock y unlock. Y otro truco que se usa harto en C++ es scope. Cuando algo sale del scope, se llama al destructor y en esa llamada al destructor va a estar el unlock. ¿Ya? Esa es la gracia. Entonces acá, si me dan un segundo para acordarme, por ejemplo, dice aquí save increment.
save increment, aquí tiene un lock guard que utiliza un mutex, ya que recibe un mutex de argumento. Entonces el lock se coordina, se construye en base a ese mutex. Y después aquí el resto del código, en ninguna parte dice lock, en ninguna parte dice, bueno, en el comentario, pero en ninguna otra parte dice mutex. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto significa que desde la línea en la cual se definió el lock guard, ahí empezó el lock, es como tomé el mutex. Y eso se acaba cuando salgo de scope, porque ahí se llama el destructor del lock guard, y en el destructor del lock guard va a estar ¿cómo se llama? El unlock del mutex, ¿ya? Entonces de esa forma quizás hay una sintaxis más bonita, ¿ya? Que no tengo que... La gracia de esto es que no se me va a olvidar nunca poner el unlock, ¿ya? Eso es importante. Porque así pasan los bugs. Es como reservaste memoria y no la liberaste. Aquí bloqueaste y no unbloqueaste. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Eso es lo que intenta hacer. Entonces, este es el formato, digamos, más bonito, que cuando sale el scope, está implícito. ¿Ya? Parecido al JThread, ¿cierto? Cuando salgo de scope, me joineo a ese thread porque no quiero nunca un thread huérfano. ¿Ya? Em, Y la última patita de concurrencia, porque hay mucha, la API es gigante y de nuevo se necesita un curso completo, digamos, para explorar todo esto. La última parte que quiero revisar es Future, y ahí es donde están estas funciones asíncronas. Acá, bueno, calcular números primos es caro, un proceso caro, ¿cierto? Entonces acá lo que hago es definir una función que le digo, calcúlame el número primo, creo que la interpretación de esto es en la posición 313, ¿ya? Entonces, esta función va a estar un buen tiempo procesándose, ¿ya? Entonces aquí lo que yo hice fue lanzar un thread asíncrono, ¿ya? Mi procesador viene, va al sistema operativo, le dice, oye, dame un thread y ejecuta esta función, isPrime. Entonces empieza a ejecutar aquí, imprime eso y empieza a calcular aquí. Empieza a revisar si es que puede dividir esto por todo y Es primo, sí, no, y voy a tener un resultado. ¿Ya? Esto, en este punto de la historia, cuando se lanza, el código no se ha ejecutado, el thread no ha terminado. ¿Ya? Entonces lo que yo aquí guardo es una referencia hacia el futuro. En el futuro yo voy a tener aquí un resultado que va a ser del tipo bool, ya que ese bool es el retorno de isPrime. Entonces ahora en el main thread yo sigo ejecutando cosas. Imprimo en pantalla, puedo calcular otras cosas. Y resulta que llega el momento en que ya no puedo seguir esperando y yo necesito la información. Entonces aquí yo le puedo decir future.get. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ese get, si es que el resultado de isPrime está listo, va a ser instantáneo. ¿Ya? Instantáneo. Obtengo el resultado y lo dejo ahí. Y si es que el resultado no está listo, voy a esperar hasta que esté listo. ¿Ya? Entonces, súper cómodamente, después de esta línea, tengo mi resultado, si es que ese número era primo o no. Ah, eso es lo que hace esa función. Verifica si es primo. Mis disculpas. Verifica si ese número en particular es primo, entonces lo empieza a dividir por todos los números. Eh, entonces ahí imprimo si es que es primo o no es primo, ¿ya? Pero lo importante es que tenía un thread principal y lancé un thread secundario que va a ejecutar un cálculo en paralelo, ¿ya? Entonces esto es súper bueno. El problema es lo que mencioné al principio, generar un thread es caro para el computador, ¿cierto? Tengo que ir al sistema operativo en modo kernel, lanzar un thread. Entonces, ese es el inconveniente que tiene esto, pero bueno, ¿ya? Tiene bastantes casos de uso, ¿cierto? Me puedo dar ese lujo. Em, si quisiera, uno puede implementar esto manualmente usando el pool de thread, pero implementar un pool de thread, ¿cierto? Con pool de thread me refiero a esta estrategia de reservar, no sé, si tengo 8 núcleos, reservo 8 threads y después cada vez que yo quiera ejecutar algo en algún thread, em, le digo a este thread pool de 8, ¿cierto? Oye, ejecuta esto en cualquier lugar que tengas disponible, ¿ya?
Eso es un thread pool. Implementar eso correctamente es difícil, y hay bibliotecas que están hechas que son llegar y usar. Así que esa sería la recomendación. Eh, um, pero bueno, la Standard Library de momento no tiene un thread pool, así que no podemos eh, trabajar con eso, digamos. Necesitamos una biblioteca externa. Si quieren aprender más de esto, yo recomiendo bastante este libro y esta presentación, ambos o ambas, de Anthony William. Ya es súper bueno. Y ahí se presenta un montón de casos de uso de estas primitivas y de muchas otras. Entonces, bien interesante. Y si alguien quiere programar concurrentemente en C++, ahí hay bastante buen material. Y por supuesto el CPP Reference, pero en realidad más que la sintaxis de programación, lo que necesitamos es entender, ¿cierto?, cuáles son las condiciones de carrera y eso es lo que vuelve eh, eh, digamos, la programación concurrente tan desafiante, ¿ya? Pero es necesario si queremos que nuestro programa se ejecute más rápido, ¿cierto? Si queremos estresar o utilizar de mejor manera el hardware que hoy en día tenemos, porque de nuevo cualquier máquina es multinúcleo, entonces hay que aprovecharlo. No podemos ejecutar las cosas más rápidas por la limitante térmica que les comentaba al principio, ¿ya? Eso. Así que si hay consultas, me comentan y espero hayan aprendido algo, ¿ya?